Y aunque también existe la posibilidad de que algunos de esos stimmings puedan ser conductas hasta cierto punto agresivas hacia uno mismo, es decir, conductas que provoquen autolesionarse, pero no por el hecho en sí de querer hacerse daño, sino porque a veces la intensidad con la que la persona está experimentando sus emociones requiere de cierta sensación intensa que la conduzca a sentir algún tipo de alivio, o como ya lo dije anteriormente, que sirva como una válvula de escape, pero con mayor rapidez o con cierta urgencia. Y muchas veces el infringirse dolor trae ese tipo de sensación. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Hola, bienvenido a otro episodio de mi podcast Libérate. En esta ocasión quiero hablarte de un rasgo que mayormente se presenta en las personas autistas, aunque no solo en los autistas, sino también en todas las personas neurotípicas. Mas, sin embargo, la gran diferencia entre unos y otros es la frecuencia y la intensidad con la que esto se presenta. Y me refiero a las estereotipias, o también conocidas con el término en inglés stimmings, que hace referencia a self-stimulatory behavior, que traducido al español quiere decir conducta autoestimulante. ¿Y qué son las estereotipias? Son movimientos repetitivos, generalmente coordinados y rítmicos, que se utilizan casi siempre de la misma manera y sirven básicamente para regular emociones intensas, como la ansiedad, por ejemplo, entre muchas otras, no solo la ansiedad, y que con frecuencia surgen debido a un entorno social no propicio o hasta cierto punto amenazante. Y quiero decir que las estereotipias no son algo propiamente malo, ya que actúan como una válvula de escape.
Por lo tanto, suele ser beneficioso para que la persona se tranquilice o logre estar más en calma, muchas veces evitando caer en conductas que puedan llegar a afectar a otras personas, ya que dicho comportamiento es exclusivamente liberador para la persona que lo está presentando en ese momento. Las estereotipias se pueden clasificar, digamos, en motoras o motrices, que obviamente son movimientos con el cuerpo, o también las hay fónicas, que básicamente son vocalizaciones o sonidos, sonidos guturales también, es decir, aquellos que surgen de hacer ciertos movimientos con la garganta o con la boca o la lengua. Y también pueden clasificarse entre simples o complejas. El objetivo de una estereotipia o stimming, en resumen, es obtener una gratificación sensorial, es decir, proporcionar sensación de control, alivio o relajación, bloqueando los estímulos externos. Y sin más preámbulo, ahora te quiero mencionar primero, algunos ejemplos primero de estereotipias que pueden llegar a ser observables, incluso por otras personas, y posteriormente te daré algunos ejemplos de las que no son precisamente observables por otros, pero que definitivamente sí pueden ser observables por la misma persona que los realiza, cuando se toma conciencia de ello. Y digo esto porque muchas veces esos movimientos o conductas repetitivas las hacemos de manera inconsciente, o sea que ni nosotros mismos nos percatamos de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, mover las piernas o los pies, ambos o solo uno. Creo que esto creo que de lo más común que vemos, repito, no solo se presenta en autistas, sino en toda la sociedad, cuando estamos nerviosos, ansiosos o impacientes y movemos un pie, la rodilla y la golpeamos con el piso o con cualquier objeto que esté cerca. También golpear la mesa o la libreta, por ejemplo, con un lápiz o lapicero, o incluso con los dedos, golpear la mesa con los dedos. Morder el lápiz o el lapicero. Hay muchas personas que hacen esto. Creo que desde niños eso es muy observable en los colores o los lápices, sobre todo de madera, ¿no? Que están todos aplastados. También puede ser aplaudir o dar palmadas, agitar las manos, por supuesto, que es lo que se le conoce en el autismo, que ya se ha hecho como muy famoso cuando hablamos de estereotipias, que es el aleteo con las manos. También frotarse los dedos o las mismas manos, tronarse los nudillos, contraer o estirar los brazos, enroscarse el cabello, por ejemplo, en las mujeres es mucho más común, o acomodarse el cabello repetidas veces, enroscar la ropa o alguna tela con las manos o con los dedos, apretar los puños o abrir y cerrar las manos repetidas veces. Esto es algo, por cierto, que a mí personalmente a lo largo de mi vida en diferentes etapas sí he podido tomar conciencia de que hago esto, movimiento con las manos, con los dedos. También agitar el cordón de las agujetas, de los zapatos, de la ropa, de esas como sudaderas, ¿no? Que luego traen como un cordoncito para jalar, para apretar. O jalar un hilo, como cuando, por ejemplo, la ropa tiene un hilito que está salido, deshebrándose. Hay gente que lo jala y lo jala cada vez más, ¿no? Elevar los hombros repetidas veces.
Incluso garraspear con la garganta o toser sin que propiamente la persona esté enferma. Normalmente es cuando más se suele ver, ¿no? El toser, pero no precisamente quiere decir que la persona esté enferma. Puede ser un movimiento autoestimulante. Morderse las uñas también, o comerse las uñas, porque mucha gente lo hace así. Rascarse la cabeza hasta sacarse pues resequedad o a veces un poquito de sangre. Esto es algo que a mí me ha acompañado gran parte de mi vida. Recuerdo que sobre todo mi hermana era la que en ocasiones sí se atrevía a decirme, incluso me daba como un manotazo en la mano diciéndome, déjate de rascar, porque yo no me daba cuenta, o sea, yo no lo hacía consciente, pero estaba como muy ansiosa y hasta la fecha eso lo sigo haciendo, pero ya me doy cuenta, o sea, ya estoy como más atenta. Y sí, te sacas primero como tantita resequedad o incluso cuando ya te arde la cabeza es cuando ya ves y ups, ya te sacaste sangre. Otra estereotipia que es muy común cuando se habla del autismo es el balancearse hacia adelante y hacia atrás, sobre todo eso. Repetir palabras o sonidos también. Eso es un ejemplo de lo fónico. Escuchar canciones en bucle, o sea, escuchar una misma canción una y otra vez. Caminar en círculos o dar saltitos, incluso también caminar de puntitas, mucha gente hace esto. Repito, no quiere decir que seas autista, los estereotipos están presentes en básicamente todos los seres humanos, mas sin embargo, como ya lo mencioné al principio, se trata de hacerlo pues de forma repetitiva y constante, y sobre todo en situaciones pues extremas, digamos. Otro ejemplo es apagar y prender el interruptor de la luz repetidas veces o abrir y cerrar la puerta varias veces seguidas. Incluso hay estereotipias que tú pudieras decir, no, o sea, eso no es. Pero sí, también actúa como factor, sobre todo cuando te haces consciente y cuando lo haces en situaciones en las cuales pues no sería como muy común que lo hicieras, como por ejemplo bailar, cuando no hay, digamos, no estás en una fiesta, en un convivio, no hay ni siquiera música, pero puede ser también por cuestión de estar muy contento, ¿no? Alegre, pero bailar también pudiera ser un movimiento autorregulador. Dibujar también lo es. Doblar papel o arrugar papel también lo es. Incluso tejer, el acto de tejer también. Otra estereotipia es morderse los labios, colocar las manos entre las piernas. Esto solemos hacerlo mucho, sobre todo creo que las mujeres. Es algo que pasa muchas veces desapercibido, pero es por eso que se menciona que en las mujeres pues todo ese tema de la neurodivergencia o del autismo es más difícil de detectar porque tenemos como hemos aprendido en este caso de las estereotipias, también a enmascarar y hacer estereotipias que no sean como muy notorias o aunque lo sean, es algo que está bien visto, ¿no? Hasta cierto punto no es juzgado y no se considera como algo pues como algo que llame la atención, no tiene nada de malo. Y si bien no tiene nada de malo, por supuesto, también puede ser esto un acto de autorregulación, de estereotipia, porque te aprietas las manos, eso yo también lo suelo hacer, entre los muslos, te las aprietas, nadie se da cuenta, pero esa sensación también te ayuda a autorregularte muchas veces. Morderte la lengua, por ejemplo, también.
Eso es algo que hasta hace no mucho tiempo yo pude hacer consciente en mí, porque de repente amanecía, o sea, yo me dormía bien y amanecía con la lengua como de un lado en especial, como lastimada, como si me hubiese, sí, como si en la noche me hubiese estado pues haciendo algo, mordiendo o me hubiese lastimado con algo. Yo a veces suelo dormir con unas placas, precisamente por tema de bruxismo y tal. Eh, y llegué a creer en alguna ocasión que el aparatito o la cosa que me metía en la boca era lo que lo hacía. Y las siguientes noches, por ejemplo, no me ponía esta cosa en la boca para ver si era eso, ¿no? Lo que me estaba lastimando, hasta que finalmente, ni siquiera en la noche, o sea, y ni siquiera al despertar en algún punto de mi día, yo misma me percaté de que estaba haciendo ese movimiento, pues, entre comillas, involuntariamente o inconscientemente. Me estaba como, con los mismos dientes, me estaba como, sí, como mordisqueando una parte del costado de la lengua. Y aunque también existe la posibilidad de que algunos de esos steamings puedan ser conductas hasta cierto punto agresivas hacia uno mismo, es decir, conductas que provoquen autolesionarse, pero no por el hecho en sí de querer hacerse daño, sino porque a veces la intensidad con la que la persona está experimentando sus emociones requiere de cierta sensación intensa que la conduzca a sentir algún tipo de alivio, o como ya lo dije anteriormente, que sirva como una válvula de escape, pero con mayor rapidez o con cierta urgencia. Y muchas veces el infringirse dolor trae ese tipo de sensación. Sobre todo si la persona en ese momento presenta rasgos de hiposensibilidad, o sea, que casi no siente el dolor, digamos que eso también lo facilita. Y ejemplo de esto puede ser golpearse la cabeza contra la pared o incluso con las propias manos, o golpear la pared con los puños, cortarse o pincharse con algún objeto punzocortante en alguna parte del cuerpo, rascarse alguna parte del cuerpo con fuerza, con mucha fuerza, repetidas veces hasta sacarse sangre. Incluso también las que ya mencioné anteriormente, como morderse los labios o la lengua, no solo un poquito, sino hasta cortarse y sacarse sangre. O sea, esas son estereotipias, pues sí, digamos, no favorables. Hay muchas que, es decir, todas son para, sirven para autorregularse, ¿sí? Más sin embargo, va a depender de la intensidad, repito, con la que esté la persona viviendo, experimentando ese momento, ese sentir, esas emociones, lo que lo va a llevar a tener conductas, si bien, pues, o más leves o más intensas. Y todos estos ejemplos de estereotipias o steamings, verás, muchos de ellos los he escuchado por parte de otros autistas o los he leído en redes sociales. Y como ya te lo mencioné, algunos cuantos yo misma he experimentado a lo largo de mi vida o que aún experimento. Aunque actualmente tengo que decirte que he logrado estar mucho más atenta a cuando se presentan en mí, dado que para mí ha sido un gran regalo la práctica del mindfulness y la meditación en sí, la introspección y el aprender a observar absolutamente todo y a todos, el estar más atenta de mis pensamientos, de mis reacciones y de mis emociones. Eso me ha permitido darme cuenta de cuando está ocurriendo algo así, cuando estoy presentando algún movimiento
de autorregulación. Incluso mi tic en los ojos, que ya lo he mencionado con anterioridad, también se considera, los tics pues son, digamos, otra forma de llamarle a las estereotipias o stimming. Y muchas veces la gente suele subestimar la práctica meditativa, el entrar en silencio, el dejar de ver las noticias, Netflix, TikTok, etc. Incluso el estar juzgando a otros o ser parte del chisme del momento. Pero al menos yo te puedo decir desde mi propia experiencia que desde que he dejado de estar tan afuera, distrayéndome, y en su lugar he aprendido a observarme, a sentirme, a conectar más conmigo misma, es que he podido aprender de todos estos procesos. Y hablando de las estereotipias autolesivas, todo eso que te acabo de mencionar son grandes herramientas para poder evitar dichas conductas o al menos para poder disminuirlas o bien cambiarlas por algunas otras acciones que también puedan ayudarte a autorregularse y que no sean tan agresivas. Muchas veces la comida también suele ser el camino de muchas personas para autorregularse. El comer en exceso, ya sea cosas dulces o saladas, o lo que sea, muchas veces sin darnos cuenta resulta que está siendo una conducta repetitiva para calmar la ansiedad o cualquier otra emoción o sentimiento de vacío, etc. En fin, y bueno, si eres autista y estás escuchando este episodio y sabes de algunas otras maneras de autorregularse, o si tú mismo, misma o misme, tienes alguna otra manera de hacerlo, por favor, compártelo en mis redes sociales, Facebook o Instagram, como Podcast Libérate me encuentras, debajo de los comentarios de este episodio, número 15, para así poder informar a la sociedad, para poder estar alerta y poder ayudar a quienes lo necesiten. Y quiero invitarte a partir de ahora, seas autista o no, a que seas más observador, a que no eches en saco roto todo esto que te estoy compartiendo, todos estos ejemplos de estereotipias, de stimmings, de conductas autorregulativas, porque el poder observar todo esto en otras personas puede resultar de ayuda, ya sea pues para esa persona, sobre todo, y el observarte a ti mismo, además de conocerte mejor, te puede llevar a vivir en un estado de mayor conciencia. Y te recuerdo, ser una persona consciente de lo que piensas, de lo que sientes, de cómo actúas ante ciertas circunstancias, te puede ser de mucha utilidad. Porque observar tu propia conducta te puede llevar a darte cuenta de qué es lo que necesitas en ese momento. Ya sea que necesites ayuda profesional o que necesites hacerte a un lado de muchas cosas o personas o situaciones con las que estés lidiando en ese momento, para poder observar si incluso estás siendo presa tú mismo de algún tipo de emoción intensa, como la ansiedad, que es lo más común. Y en general, como ya lo decía, para conocerte mejor. Conocerte a ti mismo no tiene precio. Conectar con tus necesidades te convierte en una persona más compasiva contigo misma. Y cuando conectas con ese tipo de sensaciones, de emociones, todo eso facilita el que puedas también observar, conocer y empatizar con otras personas, conectar con la compasión.
Recuerda que este podcast tiene como objetivo llevarte a cuestionar absolutamente todo, por qué piensas, por qué sientes y por qué actúas de la forma en que lo haces. Y cuando lo observas en ti, es mucho más fácil poder observarlo en los demás. Y el poder observarlo, las necesidades de los demás, te lleva, por supuesto, a sentir mayor empatía. Y ese es el objetivo final de este podcast. Porque si bien cada persona piensa, siente y actúa de una forma distinta a otras, cuando entiendes eso, te vuelves más humano, más compasivo, más humilde. Y ese es el camino del amor, el camino que nos lleva a entender que mientras más inclusivo seas, estarás contribuyendo a una sanación colectiva, a la sanación de una herida de rechazo tan grande, la cual creo y me atrevo a decir que aunque sea en algún momento de la vida, todos hemos llegado a experimentar. Porque si te fijas bien, son dos polos opuestos, dos caras de la misma moneda, la inclusión y el rechazo. Y si quieres dejar de percibir rechazo hacia ti mismo, te invito a dejar de rechazar a los demás, a aquellos que piensan diferente a ti, que opinan diferente, que actúan diferente. Amor más inclusión menos rechazo igual a sanación colectiva, sanación de la humanidad. Y esa es la reflexión. Y espero que te sean de utilidad todos estos ejemplos de estereotipias que acabo de mencionarte para que seas más observador y puedas comenzar a detectarlos ya sea en ti o en las personas a tu alrededor y por lo tanto puedas ayudar. Y para dar fin a este episodio quiero compartirte una reflexión que publicó en Facebook una chica llamada Paola Rueda, que también es autista y tiene TDAH, y habla acerca de las estereotipias, stimmings, y me pareció muy bella reflexión. Quiero dejarte con esto. Y dice así: una mirada autista a las estereotipias. Cuando un león está encerrado en un recinto pequeño durante mucho tiempo, su estrés es tan grande que comienza a caminar, yendo y viniendo de un lado a otro en la jaula. Es un movimiento repetitivo, como un balanceo, como cuando un autista está estresado. Ese comportamiento repetitivo de los autistas se llama estereotipia. El movimiento repetitivo que los autistas hacemos sirve para regularnos en situaciones o ambientes que nos resultan estresantes. Es un comportamiento no consciente, una descarga del sistema nervioso. Anularlo implica un gran esfuerzo y puede derivar en una crisis. ¿Por qué es tan sencillo aceptar que el león se mueve de un lado al otro por estrés y cuesta entender esto en una persona autista? Porque sabemos que el león pertenece a la sabana y que está fuera de su ambiente. Es lógico que se sienta estresado, no está en su ambiente natural. Pero, ¿y el autista? También está fuera de su ambiente, sobre todo cuando socializa. Por eso el autista se estresa y se manifiestan las estereotipias, necesarias para compensar el estrés. El estrés puede ser por sobrecarga sensorial, por dificultades para comunicarse con eficiencia, por la presencia de situaciones o temas detonantes. ¿Cómo es el ambiente en donde un autista está regulado? Depende del autista, porque hablamos de un espectro, de necesidades particulares, intrínsecas de cada ser autista. Así como es la persona autista, es ella quien sabe cómo debe ser su entorno para estar bien.
¿Cómo son las estereotipias de las personas autistas? Son variadas. Mover las piernas, movimientos de manos, aleteo, rascarse, refregarse las manos, tamborilear los dedos, balanceo, tocarse la cara, tejer, dibujar, golpear con algún objeto, uso de objetos reguladores, tocar ciertas telas o texturas, doblar papel, hacer nudos, morderse los labios. La lista es enorme y cada autista tiene sus propias estereotipias. Muy linda reflexión. Ojalá muchos puedan verlo así, como el ejemplo de León, que se encuentra fuera de su hábitat natural y por lo tanto necesita autorregularse. Nuevamente, gracias por escucharme. Te recuerdo, soy Rubielena. Encuentras mis redes sociales como @podcastlibérate. Me encantará poder leer tus comentarios y si tienes algo que aportar, es bienvenido. En favor de la inclusión, del amor, todo es bienvenido en este podcast. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.